la cachetada bocheada de Chelsea Green a Zelina Vega en el combate. Después la vaina terminó como la fiesta de los monos a rabazo limpio. Se fueron al bollo tanto Roman como Seth Rollins como CM Punk. Bienvenidos, corillo, a lo bueno, lo malo y lo feo de SmackDown, el cual se celebró desde Bolonia, Italia. Este es el tercer show de la gira europea de WWE. De inmediato comencemos con lo bueno, y eso fue el combate entre Street Profits y también los Garza. Ambos equipos se lucieron, fue la mejor lucha de la noche. Montez Ford está a otro nivel. Este man, cuando se vaya en solitario, va a ser una gran cosa. La lucha terminó con los Street Profits imponiéndose sobre los Garza con una Super Frog Splash de Montez Ford. Increíble este combate, fue lo mejor de toda la noche porque el show estuvo bastante flojo. Sin embargo, este combate se puede decir que fue lo mejor y lo que salvó este show allá en Italia. También vimos un video de expectativa donde se ve a Rey Fénix acercándose a WWE. Ya Rey Fénix tiene un contrato con WWE y al parecer se irá a la marca azul a probar suerte en solitario. Recordemos que su hermano Penta Cero Miedo ya está en Raw, así que será interesante. Será bueno ver a Rey Fénix en solitario para ver qué tanto provecho le puede sacar WWE a este luchador, y tal vez en un futuro podrían volver a reunirse los luchadores. Próspero. Por el momento, Rey Fénix ya va para SmackDown, así que hay que estar pendientes de cuándo va a hacer su gran debut en la marca azul. Ahora voy con algo que no fue ni bueno ni malo, digamos que fue regular. Fue la promo que dieron Kevin Owens y Randy Orton, donde KO pidió perdón a la víbora y lo invitó a ir por los campeonatos en pareja de SmackDown. Orton obviamente lo rechazó y dijo que le iba a patear el trasero en WrestleMania 41, siendo ya de manera oficial este combate que se va a realizar en el pay-per-view WrestleMania 41, KO contra la víbora Randy Orton. Pasamos ahora con algo sorprendente que me dejó a mí particularmente con la boca abierta, y es que Jade Cargill tuvo un combate en solitario y no fue corto, fue un combate largo contra la siempre bella, siempre sexy y muy talentosa Liv Morgan. Obviamente Liv Morgan fue la encargada de llevar el combate. Jade Cargill milagrosamente no bocheó, la vi un poco más segura. Parece que al final el Performance Center está haciendo efecto en esa luchadora y era hora de que la Jade Cargill mejorara. Se veía bastante bien con este corte de cabello. Me gusta verla más, particularmente a mí con el pelo corto. Se ve impresionante esta diosa de ébano, la Jade Cargill. El combate terminó con intervención de Liv Morgan, con intervención de Naomi, la cual golpeó a Cargill con el campeonato femenino, y ahí vamos echándole más leña al fuego a este rush, a esta rivalidad entre Cargill y la Naomi. Esperemos que, bueno, para WrestleMania no sea un combate que podamos criticar, sino que sea un combate que podamos elogiar. Por lo menos ya estamos viendo a Cargill con un poquito más de tiempo en el ring en solitario. No es algo corto como ella habitualmente lo hacía, 2-3 minutos, sino que ya se va alargando el tiempo de Cargill en los encordados. Así que bueno, algo positivo para Jade Cargill. Y como esto es lo bueno, lo malo y lo feo, pasamos ahora a lo malo de SmackDown. Este segmento entre Roman Reigns, también CM Punk y Seth Rollins, lo catalogo como malo. ¿Por qué? Porque sus entradas duraron más que las promos que realizaron. Esta promo no fue la gran cosa, ya que tanto CM Punk como Seth Rollins son buenísimos en el micrófono, y Roman Reigns a través del tiempo ha mejorado muchísimo. Roman recordó cómo CM Punk lo saboteó en el Royal Rumble y cómo Seth Rollins trató de acabar con él en el mismo pay-per-view. Rollins por su lado dijo que cometió un error al impedir que Roman acabara con CM Punk. Y el Ponqueto le recordó a Roman y a Seth que ninguno de los dos lo ha vencido jamás sin la ayuda del otro. Después la vaina terminó como la fiesta de los monos a rabazo limpio. Se fueron al bollo tanto Roman como Seth Rollins como CM Punk. Intentaron separarlos y los tres señalaron al cartel de WrestleMania. Así que es muy posible que veamos en el pay-per-view una lucha triple amenaza entre Roman Reigns, Seth Rollins y también CM Punk. Finalmente lo feo fue el resultado del combate entre Jacob Fatu y Braun Strowman, donde el ganador de esta lucha iría contra LA Knight por el campeonato de los Estados Unidos.
La lucha terminó por descalificación debido a la intervención de Solo Sikoa y los samoanos. De esta manera se le desvanece la posibilidad a Jacob Fatu de ir contra LA Knight, que a mí particularmente me decepcionó. Yo pensé que podría Jacob ganar este combate y quiero ver más un LA Knight contra Jacob Fatu que un LA Knight contra Braun Strowman. Pero bueno, ni modo, eso fue lo que pasó en el combate. Jacob también por su lado reaccionó enojadísimo en el backstage, así que aumentan más las posibilidades de que Jacob se vaya en contra de sus primos los samoanos. Otra cosa que cabe en lo feo, o más que feo, terrorífico, Dios mío, Def Rebel sigue regándola, sigue metiendo la pata. ¿Qué hicieron ahora? Cambiaron el tema de entrada de los Street Profits. Horrible. Yo entiendo que estos productores musicales están desbaratando la personalidad musical de los luchadores de la WWE. No sé hasta cuándo ellos van a estar ahí metiendo la pata, y peor aún, que WWE son los que aprueban estas propuestas musicales que hace Def Rebel. Así que bueno, cambiaron el tema de entrada de los Street Profits por algo genérico. Así que, ¿qué le puedo decir? Horrible, horrible, horrible. Por último, otra cosa que también fue fea fue la cachetada bocheada de Chelsea Green a Zelina Vega en el combate entre Piper Niven y esta luchadora de ascendencia boricua. La lucha francamente a mí me sorprendió, no la vi tan mal, estuvo larga. Vi buena química entre ellas, el público también estuvo bien, pero bien metido en el combate apoyando a la Zelina Vega. Hubo varios falsos finales donde Zelina Vega casi se lleva la victoria, pero debido a la intervención de Chelsea Green y Alba Fire, Piper Niven se llevó la victoria. No me gusta para nada Alba Fire como parte de este stable. Sin embargo, recordemos que su compañera Isla Dawn fue despedida por la WWE y hubo que meterla a hacer algo. La metieron en este stable que a mi entender la están desperdiciando. Pero bueno, es lo que está pasando ahorita en esa parte con Alba Fire. Y esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de SmackDown correspondiente al día de hoy. Déjame saber en la caja de comentarios cuál calificación le das a este show. A mi entender, yo solamente le doy 3 puntos. No le doy más de 3 puntos a este SmackDown, pero quiero leer cuál sería tu calificación. Súper importante, dale like, comenta el contenido y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que la meta que tenemos establecida en este canal es llegar a los 5,000 suscriptores antes de WrestleMania 41. Así que cuento contigo, apóyame, dale like, comparte el contenido y déjame saber tu opinión. Nos vemos en un próximo video. Dale, vamos allá. Vamos.